Mi nombre es Ladis Briñones Díaz, máster en Ciencias Jurídicas del Centro de Biofísica Médica. A continuación les presento el trabajo La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Cuba. A partir de la aprobación de los lineamientos de la política económica y social en el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, tiene lugar importantes cambios en el país que trascienden a diferentes aspectos de la vida económica, política y social. Una de las transformaciones más importantes que se han producido tiene que ver con la reforma jurídica, desde la aprobación de diversas normas de rango inferior hasta la nueva Constitución de la República de Cuba en el año 2019. Es en este nuevo texto constitucional donde se reformulan, entre otros aspectos, los denominados derechos económicos, sociales y culturales. No son pocos los debates que se generan en la actualidad en la doctrina foránea en torno a los principales elementos teóricos de los derechos económicos, sociales y culturales, existiendo verdaderas polémicas en torno a la justiciabilidad de estos. En sentido general, todos los derechos involucran un amplio sistema de garantía y la Constitución no realiza distingos. En ese sentido, hay que realizar un análisis de los derechos económicos, sociales y culturales desde nuestra Constitución. Se ha identificado como problemática un insuficiente tratamiento teórico de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que trasciende a su regulación constitucional y jurídica y protección por parte de los tribunales de justicia en Cuba. En tal sentido, proponemos como objetivo fundamentar a partir de un estudio teórico, histórico, comparado y normativo las bases teóricas de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos, en aras de lograr una mejor regulación jurídica y aplicabilidad por los tribunales de justicia en Cuba. La doctrina coincide en que los derechos económicos, sociales y culturales se traducen en necesidades básicas y prestaciones, dígase trabajo, salud, vivienda, seguridad social, educación, alimentación, que son derechos fundamentales y su carácter especial precisa de la necesaria intervención dinámica del Estado. Los derechos económicos, sociales y culturales se reconocen en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, aprobada por la ONU. Se desarrolla su protección en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, encontrándose en múltiples instrumentos, convenciones, tratados y documentos internacionales. El término justiciabilidad se refiere a la capacidad de reclamar una reparación ante un juez o un tribunal de justicia cuando ha ocurrido o es probable que ocurra una violación a un derecho. La justiciabilidad implica el acceso a mecanismos que garanticen derechos reconocidos. La doctrina conservadora formula objeciones a ciertos usos de los derechos económicos, sociales y culturales, los que niegan la justiciabilidad de los mismos. Por otra parte, entre los juristas progresistas existe una tendencia a aceptar que los referidos derechos pueden ser directamente utilizados como fundamento para una decisión judicial. La Constitución de 1940 fue la primera que reconoció los derechos económicos, sociales y culturales. Introdujo en Cuba el constitucionalismo social. Incorpora una jurisdicción constitucional que va a velar por los derechos y garantías de los ciudadanos. Sin embargo, lamentablemente, por las políticas de los gobiernos de la época, estos derechos no fueron totalmente efectivos. La Constitución de 1976 también reconoció los derechos económicos, sociales y culturales, regulándose algunos con amplitud. Aquí adquieren el rango de fundamentales y anteceden a los llamados derechos civiles y políticos. Esta Constitución no reconoce expresamente una vía judicial especial para la defensa de los derechos que consagra en su articulado, encontrándose así el subsistema de garantías jurisdiccionales dispersos en varias normas jurídicas y diferentes procesos que finalmente no brindaron una tutela integral a todos los derechos. De manera singular, en la Constitución del 2019 destaca el desarrollo de una amplia gama de derechos económicos, sociales y culturales, a tono con los instrumentos internacionales de los que en esta materia Cuba es parte. Incorpora así nuevos principios de aplicación e interpretación de los derechos. Establece en su artículo 99 la posibilidad de que las personas puedan recurrir ante un tribunal por la restitución de sus derechos o la reparación o indemnización por los daños o perjuicios generados por la acción u omisión de los órganos directivos, funcionarios o empleados del Estado en el ejercicio indebido de sus funciones. La implementación de las garantías de los artículos 98 y 99 de la Constitución tendrá lugar a través de las normas de desarrollo. Al respecto, ya circula el anteproyecto de la Ley de Proceso Administrativo
que otorga a los ciudadanos mayores posibilidades para que puedan defenderse en sedes judiciales de actuaciones o silencio de la administración que considera han provocado lesiones en sus derechos. A partir de la reforma procesal que se viene realizando en Cuba y la elaboración del cronograma legislativo, donde está previsto la Ley de Amparo de Derechos Constitucionales y la incorporación de la Sala de Garantías Constitucionales, se hará efectivo el artículo 99, de manera que esta jurisdicción deberá conocer los derechos económicos, sociales y culturales, pues todos los derechos reconocidos en la Constitución son justiciables. Consideramos que se deben tener en cuenta como bases teóricas para la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Cuba las siguientes premisas. Se requiere evaluar las objeciones a la justiciabilidad elaboradas por la doctrina, a fin de identificar aspectos que se requieran incorporar al ordenamiento jurídico y que contribuyan a la protección de estos derechos. Determinar el contenido de los derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución y en las normas jurídicas. Definir a los titulares de los derechos, los sujetos obligados y el contenido de las obligaciones. Elaborar las normas jurídicas de desarrollo. Estas dos últimas premisas están vinculadas teniendo en cuenta que los derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución cubana requieren de la producción de normas de desarrollo para ser exigibles. Todos los derechos deben ser defendidos en la vía judicial. Se debe materializar la jurisdicción constitucional. Y por último, la creación de recursos legales para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Teniendo en cuenta que la exposición del trabajo ha sido realizada por el orden de las conclusiones, vamos a pasar directas a las recomendaciones. Es así que tenemos como propuesta la primera recomendación dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular, como recomendación única que tenga en cuenta los criterios de esta investigación como parte de las labores que realiza la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos para la elaboración de los futuros proyectos de leyes, especialmente aquel que desarrolla el artículo 99 de la Constitución del 2019. La segunda recomendación va dirigida a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, Tribunales Populares, Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia y otros organismos del sector jurídico. Se trata de que se realicen acciones de capacitación en torno a los fundamentos de los derechos económicos, sociales y culturales y su justiciabilidad ante los tribunales en Cuba, teniendo en cuenta para ello las bases teóricas fundamentales de estas instituciones y el marco normativo del país. La última recomendación va dirigida a las facultades de Derecho, departamentos donde se imparte la carrera de Derecho. Primero, que esta investigación sea utilizada como material bibliográfico para la enseñanza de pregrado y posgrado. Y en segundo lugar, que se incorporen a los programas de maestría de Derecho Constitucional Administrativo otros contenidos relacionados con la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Hasta aquí la presentación del trabajo. Muchas gracias por su atención.